doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, desde el pasado 4 de mayo, viene desarrollando el ciclo de formación en Derecho Disciplinario, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de las competencias teórico-prácticas de nuestros servidores judiciales, especialmente en la jurisdicción disciplinaria, y desde luego de los demás actores que intervienen en las actuaciones disciplinarias. Hoy desarrollaremos la cuarta videoconferencia denominada Teoría del Bien Jurídico y el Principio de Culpabilidad en las Actuaciones Disciplinarias, contando con la especial participación del doctor Camilo Montoya Reyes, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Antes de la intervención del doctor Montoya, queremos proyectarles a ustedes una videocápsula denominada Derecho Disciplinario y Bien Jurídico, elaborada por el doctor José Adolfo González Pérez, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de Córdoba, quien también nos ha acompañado como formador en anteriores oportunidades. Damos paso a la videocápsula elaborada por el doctor González. Cordial saludo, soy José Adolfo González Pérez, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de Córdoba y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En esta ocasión hablaré sobre mi obra Derecho Disciplinario y Bien Jurídico, publicada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, haciendo un énfasis especial en el Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019. Es de anotar que esta propuesta se realiza no en mi calidad de servidor público, así como tampoco compromete la responsabilidad institucional. El régimen disciplinario en Colombia reviste suma importancia en el sistema judicial, dado que es una manifestación del ius puniendi estatal. Por ello partimos de la filosofía de nuestro Estado social de derecho y el principio fundante de dignidad humana, comprendido en términos kantianos, que la persona debe ser tratada siempre como un fin en sí mismo y nunca simplemente como un medio para alcanzar fines. Ahora bien, en cuanto a la estructura del ilícito disciplinario, parte de las categorías dogmáticas de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, y en torno a la noción de bien jurídico como el objeto de protección de la norma. Consideramos importante referir a la teoría de la norma, según la cual estamos ante una norma objetiva de valoración cuando es indispensable hacer un juicio de valor o de disvalor frente al comportamiento si vulnera o amenaza el bien jurídico. Se dice que el derecho disciplinario es norma subjetiva de determinación, como quiera que tiende a dirigir, encauzar o ajustar el comportamiento de los sujetos disciplinables. A mi juicio, el régimen disciplinario es, por regla, subjetiva de determinación y excepcionalmente objetiva de valoración, en la medida en que hay ciertos eventos en que se exige daño o resultado. Veamos. Primero, el nuevo estatuto consagra como falta gravísima la violación de los derechos humanos, violación de la libertad y otros derechos fundamentales, en los cuales hay claros ejemplos de daño o resultado. Segundo, la figura jurídica de la comisión por omisión, según la doctrina, contempla tres elementos o requisitos. A. Deber jurídico de impedir un resultado. B. Cláusula de equivalencia o transformación. Y C. Falta disciplinaria de resultado. Esto es, que se concrete un resultado. 3. El artículo 65 del nuevo estatuto consagra como falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito. Ello implica que se trasplanta al derecho disciplinario los ingredientes o elementos de la tipicidad objetiva, naturalmente entre ellos el bien jurídico. 4. El nuevo código realiza una catalogación de faltas gravísimas atendiendo una serie variada de bienes jurídicos. Y 5.
La tutela del bien jurídico no es exclusiva de un área del derecho, sino que se puede proteger a través de todo el ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho disciplinario. La propuesta: bien jurídico en sentido genérico, el buen funcionamiento de la administración pública y el cabal cumplimiento de los deberes funcionales por parte de los destinatarios de la ley disciplinaria. Y bien jurídico en sentido específico, los principios, valores, derechos constitucionales, cometidos estatales, entre otros. Luego, la norma disciplinaria justifica su existencia, validez y eficacia en la medida en que protege bienes jurídicos y los mismos están directamente ligados con la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias por la videocápsula que nos facilitó el doctor Adolfo González. Seguidamente quiero presentar al doctor Camilo Montoya Reyes, quien se ha desempeñado como juez de la República, se ha desempeñado como fiscal ante el Tribunal Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, procurador delegado ante esa misma corporación, docente universitario, conferencista nacional e internacional, y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Superior Disciplinaria. Bienvenido, doctor Montoya Reyes. Muy buenas tardes, doctora Marilucero. Quiero, primero que todo, felicitar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y también al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza el consejo de su directora, la doctora Diana Remolina, y la Escuela Judicial Rodrigo Lara, en cabeza de su directora, la doctora Marilucero Novoa, y al equipo de colaboradores por esta tarea tan hermosa que han emprendido. Creo que esto no es fácil, esta tarea, pero es aprovechar el aislamiento en el que nos vemos sometidos por la situación de la pandemia, pero a la vez estamos dándole la vuelta a una situación problemática y la Escuela Judicial la está convirtiendo en algo positivo, una oportunidad valiosísima para que nos capacitemos y para que estemos estudiando para así mejorar la administración de justicia como servicio esencial. Muchas gracias, doctora Marilucero, y muchas gracias a todo su equipo de colaboradores, y mi saludo fraternal para todos los magistrados seccionales, para los funcionarios empleados de la jurisdicción disciplinaria. Es un privilegio para mí saludarles a todos ustedes. Una advertencia inicial, y lo hago como académico, ¿no? Esta charla la dicto como académico, como profesor universitario. No comprometo a la sala de la cual formo parte, de la cual tengo el privilegio de formar parte, pues la sala tiene su vocero, que es nuestra presidenta de la sala, y su vicepresidente. Pero lo hacemos en un ámbito académico. Entonces, siendo así las cosas, y con esas precisiones, me ha correspondido hablar sobre el tema de la culpabilidad en el derecho disciplinario. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de culpabilidad, que bien puede ser concebido, doctores, como categoría dogmática de la falta disciplinaria al interior del derecho disciplinario, pero también puede ser concebida la culpabilidad como un principio. Y como principio que opera tanto en el derecho penal como en el derecho disciplinario, en el Código General del Proceso, el nuevo Código General del Proceso, nuevo Código General Disciplinario, para que por favor lo tengan a la mano y vamos a hacer referencia a algunas normas de ellas. La primera que referiremos es el artículo 10, donde encontramos precisamente allí una norma rectora. Y sabemos que como norma rectora es la fuerza vinculante de ese principio. Es imperativo y es, como dicen algunos, siguiendo a varios autores, ese mandato de optimización. Entonces, como norma rectora, la culpabilidad como principio, pues tiene también una doble concepción, como un fundamento de la sanción disciplinaria, en la medida en que no se podría proferir una sanción disciplinaria si no se evidencia y se comprueba la culpabilidad. Pero también
es un ingrediente de graduación, un factor dosimétrico de la misma sanción disciplinaria. Que como bien sabemos, doctores, en el derecho disciplinario la sanción tiene dos finalidades primordiales. Una finalidad preventiva y una finalidad correctiva. Entonces, la culpabilidad, si la referimos como principio, tendríamos que señalar que consiste en que no puede haber responsabilidad con la sola verificación del acto. O sea, se descarta el principio del versari in re illicita. Si se descarta el principio del versari in re illicita, que consiste en sancionar porque se cometió una conducta ilícita, en el ámbito del derecho disciplinario sería sancionar porque se transgredió un deber funcional, pero resulta que el deber funcional puede ser transgredido y, por ejemplo, no evidenciarse la ilicitud sustancial, y no podríamos sancionar por virtud del principio de ilicitud sustancial, según el cual hay que evidenciar que además de la transgresión del deber se afectó la marcha funcional de la administración. Por algo señalaba el doctor Adolfo la mención a la posibilidad del bien jurídico al interior del derecho disciplinario. Pero como no es ese mi tema, estoy abordando el tema sentando las premisas de la culpabilidad como principio. Entonces, como principio, significa que toda sanción disciplinaria tendría que estar alimentada y fincada en la verificación y la comprobación de ingredientes subjetivos. Y ya entonces vamos aterrizando en el concepto de lo que es la culpabilidad como categoría dogmática. Algunos discuten si la culpabilidad es categoría dogmática de la conducta o la culpabilidad es categoría dogmática imputable al autor de la conducta, como algo escindible de él. Y es más, hay quienes con osadía afirman que la culpabilidad debe ser predicable desde el Estado, en la medida en que el Estado tiene que tener legitimidad para exigir un comportamiento diverso a quien comete la falta. Y también la culpabilidad es un factor que juega inclusive para morigerar la sanción en términos de la finalidad de la misma. Por eso hay un principio que rige en derecho disciplinario, que es el de la preservación del disciplinado, para que salvo que se trate de casos graves de corrupción, porque la jurisdicción disciplinaria combate la corrupción y la combate en una forma muy eficaz a pesar de la congestión que agobia a nuestros magistrados seccionales y que agobia a la sala jurisdiccional disciplinaria por la cantidad de procesos que tenemos. Es una herramienta para combatir la corrupción. Entonces, desde esa óptica, la culpabilidad también aplica el principio de preservación del disciplinado. Repito, para cuando no se trate de casos de corrupción, el funcionario que va a sancionar tiene que también ponderar y hacer una especie de balance costo-beneficio y mirar hasta qué grado conviene imponer la sanción, o por lo menos esa intensidad y esa severidad de la sanción, porque también tengo que ponderar que el funcionario ha sido capacitado por la administración, el funcionario tiene una experiencia muy valiosa y el funcionario tiene todo un legado y él tiene todo una virtualidad de conocimiento y de experiencia para aportarle a la administración. Entonces, repito, salvo casos graves de faltas graves y casos de una mayor reprochabilidad, este principio debe jugar. ¿Esto qué quiere decir? Que la imposición de la sanción sí está regida, es mi criterio, por el principio también de necesidad. Además de la proporcionalidad y de la razonabilidad, el principio de necesidad, aunque no se menciona expresamente en el Código General Disciplinario, Ley 1952, ni en la 734, como sí se menciona en el derecho penal,
de todas maneras, está mencionado cuando se habla de que todo el plexo normativo disciplinario está regido por el reconocimiento de la dignidad humana. Y si el artículo primero, valga la redundancia, el primero de los principios rectores menciona ese fundamento del Estado social y democrático de derecho, cuál es el respeto de la dignidad humana, ninguna sanción innecesaria se debe imponer. Así como se mira la necesidad de la medida cautelar, por ejemplo, una suspensión en tratándose de funcionarios, y esa necesidad apunta a que no se prolongue en el tiempo la ejecución de la falta, o que no se reitere la falta, o garantizar la incolumidad de la investigación, para que no altere la prueba o no afecte a un testigo, por ejemplo. Esto como unas consideraciones generales antes de abordar la culpabilidad como categoría dogmática de la falta. Entonces, nos queda claro que sería, como principio, la proscripción o prohibición de la responsabilidad objetiva. Por virtud del artículo 10 del Código General Disciplinario, también existente en la Ley 734 de 2002, donde se señala, en materia disciplinaria, solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. ¿Notan, doctores? Entonces es un deber del operador verificar la culpabilidad, verificarla y plasmarla en su providencia, sobre todo la sancionatoria. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Aquí ya desciende del nivel de la principialística al nivel de los ingredientes de la falta y de los elementos de la falta como categoría dogmática, dolo o culpa. Y a renglón seguido señala, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces esto implica que la imputación de un agravante tiene que estar evidenciada en la parte subjetiva. Y en la parte subjetiva es evidenciar dos elementos. El cognitivo, que es el conocimiento de los hechos, donde el agente o autor de la falta, incluyendo allí también el determinador, porque nuestro código disciplinario fusiona o da el mismo tratamiento de autor al autor y al determinador. No porque sean autores, pero los congloba dogmáticamente. Entonces hay que evidenciar el aspecto subjetivo del autor de la falta, en cuanto hay que establecer que él conoce los hechos, es decir, sabe lo que hace, y si se trata de una falta de tipo dolosa, además tiene que conocer la ilicitud de su comportamiento. Es decir, que con su comportamiento, con su conducta, él está transgrediendo su deber funcional, está desconociendo o traicionando el cumplimiento de ese deber funcional. Esa verificación es fundamental. Alguien señalaba que por la tendencia que hay a nivel mundial, doctores, en el derecho sancionatorio contemporáneo, hay una tendencia que es a la objetivación del dolo. ¿En qué consiste la objetivación del dolo? En que la imperancia que van adquiriendo cada día más y más las teorías normativistas van soslayando las teorías naturalistas del dolo. Esas teorías naturalistas del dolo llevan a una crisis del elemento o del psicologismo naturalista del dolo e impera a cambio la teoría normativista o el normativismo en el derecho sancionatorio. ¿Y qué quiere eso decir, doctores? Que esos dos elementos que yo he mencionado, el elemento cognoscitivo, que es conocer los hechos, saber lo que hace, y como en el derecho disciplinario, sobre todo en el nuevo Código General Disciplinario que entrará a regir en unos meses, y que esa es la preocupación de la Escuela Judicial por este ciclo de capacitaciones. En este Código General Disciplinario se señala expresamente que el dolo es, además del conocimiento de los hechos, además de que el funcionario sepa lo que hace, tiene que saber que lo que hace
desconoce o erosiona la fidelidad con el deber funcional. Entonces, doctores, ese ingrediente adicional de la verificación de los hechos, del conocimiento de los hechos y la verificación de la ilicitud del comportamiento es lo que se conoce como la objetivación del dolo, en la medida en que se soslaya o se flexibiliza la exigencia del segundo ingrediente, que es el ingrediente volitivo, el querer. Yo esa tesis la recibo con beneficio de inventario. Cada uno de ustedes, en la autonomía funcional que tanto respeta nuestra sala y que respeta nuestros seccionales, cada uno de los jueces, sobre todo los jueces disciplinarios, ponderarán hasta dónde es cierto eso. ¿Por qué? Porque el Código General Disciplinario establece precisamente en el artículo 28, cuando define el dolo, que sí hay que verificarse el querer, la realización. O sea, la postura que asume nuestro ordenamiento como Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, es que además de verificar y de comprobar el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud o el deber funcional transgredido, y es necesario evidenciar el querer. Miren la definición. Dolo, artículo 28. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria. ¿Ven? Ahí está el saber lo que se hace. Es importante que el juez sepa que el escrito respondiéndole la tutela ya fue radicado en su despacho. Otra cosa es que la sustanciadora o el sustanciador no lo pase o no lo entere, y ahí ya entraría a jugar el principio de confianza y a proscribir la responsabilidad objetiva. ¿Ven? Porque si yo digo, no, es que él tenía que ir al escritorio del sustanciador y tenía que abrir la gaveta y tenía que mirar si recibió, si llegó o no llegó. Una cosa es que él controle, que la actuación no prescriba, y tiene que ejercer mecanismos de control. Y otra cosa es que dolosamente, que es lo que se conoce como el error inducido, que dolosamente se oculte el documento y él pregunte por él y se le diga que no, el documento no se ha llegado. Y él de pronto, al resolver esa tutela, asuma, por ejemplo, y aplique la excepción de veracidad y asuma la presunción de veracidad, y aplique esa presunción de veracidad en los hechos que se afirman en el reclamo por la acción de amparo o acción constitucional. Entonces, doctores, no creo yo que podamos admitir con la Ley 1952 la teoría de la objetivación del dolo. Y yo celebro eso, lo confieso. Lo celebro como profesor universitario y como me considero garantista, en la medida en que tenemos que minimizar al máximo y garantizar al máximo el debido proceso para contrarrestar y morigerar la violencia que lleva íncita el derecho sancionatorio. Algunos dicen, no, pero eso dígalo en el derecho penal, que es un derecho que desmembra al ser humano de su núcleo familiar para enjaularlo, sanciona con penas de prisión, penas privativas o restrictivas de la libertad. Pero en el derecho disciplinario, pues las sanciones no son tan trascendentales. Yo creo que eso es relativo, doctores, porque el derecho disciplinario, si no desmembra al hombre de la sociedad, también puede dejar un hogar sin pan. Porque un magistrado destituido es un magistrado que queda en la calle. ¿Ven ustedes? O un abogado a quien se le dice queda excluido del ejercicio de la profesión, es un abogado que prácticamente queda de bachiller y no puede ejercer la profesión de abogado. Entonces, yo creo que los principios o la principialística propia del derecho sancionatorio tenemos que respetarla en el derecho penal, en el derecho disciplinario. Y por eso, miren la definición, artículo 28, dolo. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria. Ahí está hablando el conocer los hechos que configuran la falta, eso es conocer los hechos, y no conocer los hechos
equivaldría a incurrir el autor de la conducta en un error de tipo. En un error de tipo, en este caso, del tipo disciplinario. Y su ilicitud, dice. Es decir, además de que conozca los hechos, el autor de la conducta, el operador tiene que verificar, el investigador tiene que verificar que también conocía la ilicitud. ¿Qué es más fácil de evidenciar? Claro, porque es difícil que un juez de la República diga, desconozco la norma. Es difícil que un abogado diga, yo no sabía que había que intentar una conciliación. Yo no sabía que estaba denunciando por un delito querellable y que en el delito querellable la conciliación es presupuesto de procedibilidad, por ejemplo. O yo no sabía que para una demanda de casación había un término. Es difícil, pero de todas maneras el error de derecho o error de prohibición existe también y opera en el ámbito del derecho disciplinario. Entonces dice conocer los hechos constitutivos de la falta, el elemento cognitivo, pero es doble, porque además de conocer los hechos constitutivos de la falta, ahora exige conocer su ilicitud. Y aparte de eso dice, tiene que demostrarse el elemento volitivo, que es que quiere su realización. Este es un escollo que va a operar también como una especie de baremo frente al poder, al ejercicio del poder sancionatorio, doctores. Como escollo, porque no va a ser fácil demostrar el querer la realización. Hay quienes afirman que en derecho disciplinario basta con demostrar un doble componente del elemento cognitivo, que es el conocimiento potencial del hecho, del tipo disciplinario y el conocimiento de la exigencia del deber. Usted sabía como funcionario que le era exigible ese deber y con eso se integraría el dolo según la teoría normativista que deja de lado, repito, la concepción psicologista naturalista. Pero de todas maneras, yo creo que una razón fundamental que desde otro ángulo rescata la autonomía del derecho disciplinario, la autonomía dogmática del derecho disciplinario, es que por primera vez un código disciplinario entra a definir lo que es dolo y entra a definir lo que es culpa y además, doctores, a clasificar la culpa en culpa con previsión y culpa sin previsión, o culpa consciente y culpa inconsciente, o culpa ciega. Eso no lo hacía antes, no lo vemos en la 734. Por remisión normativa teníamos que ir al Código Penal y eso también le daba una especie de dependencia dogmática al derecho disciplinario frente al derecho penal. Ahora, bien o mal, como se haya concebido la culpabilidad en la ley 1952, se rompió el cordón umbilical dogmático, perdónenme la expresión, se rompió. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la concepción del dolo en el derecho penal, porque la concepción del dolo en el derecho penal actual es finalista, siguiendo esa tesis del profesor Belzer, según la cual la conducta es dolosa cuando el sujeto agente conoce los hechos y quiere su realización. Solo conoce los hechos. El elemento cognitivo es un elemento cognitivo neutro, avalorado. Solo conocer los hechos y realizarlos, que equivale a querer su realización. Entonces allí vemos un dolo avalorado que quedó de lado allá, al margen en el derecho penal. Ahora tenemos que iniciar un estudio de una dogmática propia, autónoma, porque ya, reitero, se define el dolo en derecho disciplinario y deja ese esquema finalista del derecho penal y asume un esquema causalista. ¿Por qué causalista? Porque el dolo, a diferencia de lo que ocurre en derecho penal, donde el dolo es un elemento de la tipicidad, el dolo se examina en sede de tipicidad, conducta típica dolosa, y la culpa también, conducta típica culposa. A diferencia de ello, en el derecho disciplinario, el dolo se examina en sede de culpabilidad. ¿Y por qué en sede de culpabilidad? Porque la culpabilidad, como sinónimo de reprochabilidad, no tenemos tiempo para abordar las teorías psicologicistas de la culpabilidad o la teoría psicológica, la teoría normativa,
cómo asume la culpabilidad el causalismo, cómo lo asume el finalismo y el nuevo enfoque de funcionalista. Pero como estamos al interior del derecho disciplinario, la culpabilidad la podemos conglobar como sinónimo de reprochabilidad, en la medida en que yo puedo reprocharle al sujeto agente la conducta, al servidor público, o al particular que presta ese servicio público, o al abogado. Entonces, esa culpabilidad en el derecho disciplinario está afincada en la exigibilidad de otra conducta. Vean ustedes, volvemos a la culpabilidad. Entonces, ya como categoría dogmática, ya no como principio. Entonces, si yo le puedo exigir conducta diversa al autor de la misma, el autor es culpable. Eso es lo que se pregunta el funcionario sustanciador cuando se sienta a redactar una sanción y a concluir además de la imputación, en la declaración de la responsabilidad disciplinaria. Le puedo exigir una conducta diversa a este servidor. Y por eso muchas veces el juicio de culpabilidad se morigera con criterios de género que tanto han defendido las altas cortes, incluida la sala jurisdiccional disciplinaria. Ahora, ese examen de la culpabilidad como reprochabilidad fundada en la exigibilidad de conducta diversa. Si se le puede exigir conducta diversa al operador, responde como culpable, bien sea a título de culpa o a título de dolo. Ahora, ¿cuándo le puedo exigir conducta diversa al autor de la conducta? Pues previa verificación de dos elementos. Uno, el elemento cognitivo, y volvemos a ellos, y dos, el elemento volitivo. El elemento cognitivo, ya lo dijimos, no es neutro como en el derecho penal, en la escuela finalista. Es un esquema causalista el que asume la culpabilidad disciplinaria y la teoría de la falta disciplinaria. Entonces, el dolo es dolo valorado, es un dolo con contenido, es un dolo enriquecido, porque el operador disciplinario tiene que verificar que el sujeto agente conocía los hechos, elemento cognitivo, y que conocía que estaba transgrediendo un deber funcional o que tenía un deber funcional al cual él le tenía que ser fiel en su conducta. Entonces, esa doble integración de conocer lo que hace y saber que lo que hace está prohibido por mandato expreso, esa integración de esos dos elementos es lo que califican el dolo en el elemento cognitivo. Y el volitivo, que viene siendo el querer. Aquí obviamente ya vienen criterios de flexibilización en materia dogmática, y es decir, que si está ejecutando la conducta a sabiendas de que transgrede o desconoce o es infiel a un deber funcional y sabe lo que hace, pues, y está ejecutando la conducta, salta a la vista la demostración del dolo. Y no es que lo estemos objetivando, es que sencillamente se está demostrando que está ejecutando la conducta con un conocimiento ya no potencial sino actualizado, porque si el conocimiento es potencial, entonces la responsabilidad podía degradarse en sede de culpabilidad a una culpa y ya no a un dolo. Entonces, doctores, sí hay una postura dogmática propia en sede de culpabilidad, y por ese aspecto yo lo celebro en la ley 1952 de 2019. Ahora, examinemos preguntas interesantes como si opera el dolo eventual en derecho disciplinario. Porque recuerden que en derecho disciplinario aquí se dice que hay que demostrar, miren la definición, demostrar la conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, es decir, cuando se descarta un error de tipo, conoce su ilicitud, se descarta un error de prohibición y quiere su realización. Miren la diferencia con la definición del dolo en derecho penal. En derecho penal dice, la conducta es dolosa cuando el sujeto agente, vamos a ser más fieles con la norma. Miren lo que dice el artículo 22, dolo. La conducta es dolosa cuando el agente
conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. ¿Ven? Un dolo avalorado, no dice conoce la ilicitud. Pero miren lo que dice renglón seguido. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable, ahí viene la previsibilidad objetiva, si el sujeto agente previó lo objetivamente previsible, porque hay cosas que son objetivamente imprevisibles y subjetivamente previsibles. Yo puedo prever que va a llover, pero no puedo decir en tantos minutos caerá un rayo o lloverá. Son conductas objetivamente que no se pueden prever objetivamente. Entonces dice, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se ha dejado librada al azar. Es decir, aquí sí tomó partido el legislador y enclaustró dentro de la categoría dogmática del dolo la eventualidad de la producción del resultado y el ser indiferente a la producción de ese resultado, siguiendo la tesis de Carrara, cuando señala que prever algo como posible y no hacer nada por evitarlo equivale a quererlo. Entonces, doctores, eso no lo trae el Código Disciplinario Ley 1952 y menos lo traía la 734. Sin embargo, la 734 hacía una remisión al derecho penal, a la culpabilidad en derecho penal, al dolo en el derecho penal. Entonces, aquí yo diría que lo vería muy difícil el endilgar una responsabilidad a título de dolo eventual. Tendrían que estar muy bien claramente establecidos los presupuestos dogmáticos, porque seguramente eso va a degradar en una culpa gravísima o en general en culpa. Ahora, hablemos de la culpa. Es otra diferencia también que tiene nuestro código disciplinario, el nuevo código disciplinario o código general disciplinario, porque aborda la definición de la culpa. A algunos autores no les agrada que los códigos definan, porque eso se le debe dejar a la doctrina, a la dogmática, a la construcción científica. Sin embargo, nuestro código abordó la definición de culpa y dice que la culpa es la transgresión del deber funcional por violación del deber objetivo de cuidado. Entonces, a diferencia del derecho penal que se exige un resultado, en derecho penal la culpa es palabras más, palabras menos, lo diría con mis palabras. En derecho penal la culpa viene siendo la producción de un resultado lesivo, producto de la infracción del deber de cuidado, deber objetivo de cuidado, porque lo previó y confió en poder evitarlo, o porque no lo previó, actuó sin previsión, le faltó prever. Y ahí están las dos clases de culpa en derecho penal. Culpa con previsión, el sujeto agente prevé que se puede producir el resultado, pero no lo deja librado al azar, porque sería dolo eventual. Sencillamente, prevé que se puede producir el resultado lesivo y confía imprudentemente en que él va a controlar la acción riesgosa. No, yo controlo la acción, yo controlo la situación y no se va a producir. Uy, pero estás corriendo un riesgo, no importa. Prevé, pero cree que lo va a controlar. Culpa con previsión. Nivel de reprochabilidad más alto que la culpa sin previsión o culpa ciega. Porque en la culpa ciega, usted sanciona al descuidado. Perdónenme la expresión y los términos, pero yo creo que la sencillez es, a veces al abogado la gran tarea es hacer fácil lo complejo. Y yo sé la altura intelectual del público que nos está escuchando. Sé que es un público calificado, pero a veces es bueno esto tenerlo claro. Les ruego me excusen por eso. Pero aquí es la culpa con previsión, es sancionar al descuidado, al que no prevé. ¿Ven? Y esas categorías se trasladan al derecho disciplinario con la ley 1952, porque miren cómo define la culpa. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en hechos constitutivos de falta disciplinaria. Claro, tiene que incurrir en hechos constitutivos de la falta, principio de materialidad, por la infracción al deber objetivo de cuidado, pero no cualquier deber, el deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible. Por eso se dice que la omisión se castiga del operador, la omisión impropia del servidor público cuando él actúa como garante.
por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible, ¿ven ustedes? Debió haberla previsto por ser previsible. Esa es la culpa sin previsión, esa es la culpa ciega, que es menos grave que la culpa con previsión, porque la culpa con previsión se acerca a la categoría dogmática del dolo. Aquí es que no lo previó. O, habiéndola previsto, ahí está la previsión, prevé y dice, pero ¿será que alcanzo a tal cosa? ¿Será que si dejo abierta la ventana podrá llover esta noche y se pueden dañar los computadores? Hablando, por ejemplo, de incurrir en una falta constitutiva de un peculado culposo. Artículo 48, numeral primero en la 734. Bueno, pero en la 734 es típicamente objetiva de una conducta dolosa. Entonces, degrademos la falta. Pero pensemos, donde el funcionario dice, ¿será que yo, si dejo abierta la ventana, ay, se me quedó abierta la ventana? No, yo no, ay, eso no va a llover. ¿Ven ustedes? O no, si llueve el celador, yo llamo al celador y yo le pido al celador que como él tiene llave, que ingrese y corra a los computadores. ¿Ven usted? Él confía imprudentemente en que él va a controlar el resultado riesgoso que le está generando. Esa es la culpa con previsión. Y pensemos que llovió y no alcanzó a llamar, o llamó y no le contestaron, o le cogió el sueño y no pudo llamar al celador. Y la otra es la culpa sin previsión, que es esa, donde él se va y cierra y no mira la ventana y se le olvidó cerrar la ventana. Bien, doctores. Entonces vemos que aquí la culpa, el Código Disciplinario asume una definición de culpa y la subdivide en culpa con previsión o culpa consciente y culpa sin previsión o culpa inconsciente, al margen de la clasificación de culpa gravísima o grave, porque a renglón seguido el 29 dice, la culpa sancionable podrá ser gravísima o grave. Y otra diferencia, ¿no? La culpa leve no será sancionada en materia disciplinaria, esta nueva ley. Habrá culpa gravísima, luego señala los criterios, habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, que ustedes saben, ¿cómo le pego yo la ignorancia supina? ¿O cómo me libero de la ignorancia supina? Un curso de capacitación elemental. Desatención elemental es la más grave, miren ustedes, culpa gravísima, una desatención elemental al cumplimiento de su deber, o violación manifiesta, tiene que ser una violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. Entonces aquí se asume la postura antigua en el derecho penal, donde la transgresión es generador de culpa, porque miren que hoy en día en derecho la culpa es violación del deber objetivo de cuidado, pero nuestro Código Disciplinario, cuando entra a clasificar la culpa en gravísima, asume unos factores generadores de culpa y los tasa, por decirlo de alguna manera, una especie de tarifa en sede de culpabilidad y dice, si usted como operador jurídico, como investigador disciplinario, evidencia este factor generador de culpa, este factor generador de culpa es demostrativo de culpa gravísima. ¿Hasta dónde aplicar ese criterio en forma inopinada o automática puede generar un desconocimiento del principio de culpabilidad del que les hablaba al comienzo de la charla? Es una pregunta interesantísima. Todo depende del manejo probatorio, del manejo de la carga de la prueba, de la presunción de inocencia y del indubio prodisciplinado. ¿Ven ustedes, doctores? Porque no es porque dice acá y yo evidencié y entonces la culpa es gravísima. Entonces dice, culpa gravísima cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. Paralelo con el derecho penal. Antes en las escuelas antiguas se decía, son factores generadores de culpa, la ignorancia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de reglamentos. ¿Ven ustedes? La inobservancia de reglamentos antes era un factor generador de culpa. Hoy en día ya no puedo decir eso, porque equivaldría a aplicar un mero principio de causalidad, donde digo, no, inobservó el reglamento. Por ejemplo, doctores, XX puede ir conduciendo a exceso de velocidad, pero puede ocurrir que el accidente no se deba al exceso de velocidad. ¿Ven? El ingeniero encargado de esa obra civil o esa obra arquitectónica omitió suplir con casco
a esas personas. Y cayó un planchón tan fuerte que no solamente mató a los que tenían casco, sino también a los 4 trabajadores que no tenían casco. En el derecho penal esa solución es distinta, porque en el derecho penal ya no puedo acudir a la verificación de la inobservancia del reglamento para decir que la inobservancia del reglamento me permite a mí imputarle a él la producción de ese resultado lesivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ingeniero encargado de la obra, al no suplir los 4 cascos para esos 4 de los 20 trabajadores y solo 16 tenían casco, entonces el planchón los mató a todos. Entonces ellos no murieron por no tener casco. ¿Ven ustedes? O sea, se generó un riesgo jurídicamente desaprobado, pero ese riesgo jurídicamente desaprobado no se concretó en la producción del resultado lesivo. En derecho disciplinario es distinto, porque en derecho disciplinario yo no evidencio resultados, pero sí tengo que aplicar la responsabilidad subjetiva o principio de culpabilidad. En derecho disciplinario, ahí, si se evidencia la transgresión de la norma, hay responsabilidad. ¿Ven ustedes? Otra cosa es que la transgresión de esa norma o la inobservancia de esa norma, miren ustedes, sea elemental. ¿Ven? Dice, habrá culpa gravísima cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso es un factor que ponderará necesariamente el fallador disciplinario. Y esto, doctores, es otra exigencia adicional para efectos de la fundamentación de la sanción. Porque una falla que se está cometiendo en sede de motivación de las providencias, sobre todo la de tipo sancionatorio, es que no se está individualizando la sanción, no se está fundamentando la individualización de la sanción. Entonces estamos conglobando, por tal número de faltas, tal sanción. Y hay que motivar de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria, pero ya habla de la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Un criterio óntico traspolado a un criterio deóntico. Me explico. Un criterio deóntico, como es el establecer si la culpa es grave, se está alimentando de un criterio netamente óntico, porque es verificar cuál es la observancia que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones. Imagínense eso. Entonces, ahora tiene que el investigador disciplinario y el fallador, en el caso colombiano es el mismo, tiene que evidenciar que inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común le hubiera imprimido a esa actuación. Pues tiene que hacer una abstracción el operador, el juzgador, y decir XX actuó de esta manera, este servidor público, o este abogado, o este servidor. Ahora me pregunto, una persona en situaciones normales, ¿cómo habría actuado? Cualquier persona del común, ¿cómo habría actuado? Pero cualquier persona del común, entendido en el ámbito o al interior del servidor y del ámbito funcional del servidor. ¿Ven, doctores? No es cualquier persona del común, porque cualquier persona del común no, usted está juzgando a un juez de la República, está juzgando a un magistrado del tribunal. ¿Cómo voy a decir que cualquier persona del común? Pues cualquier persona del común no entiende el concepto. Cualquier persona del común no sabe la diferencia entre una prisión domiciliaria y una detención domiciliaria, pero él sí está llamado a conocerla, ¿verdad? O a verificar previamente cuáles son los bienes embargables y cuáles son los bienes inembargables. Entonces, son retos, son desafíos que nos imprime el nuevo Código Disciplinario, que algunos dicen enhorabuena, fue aplazada su vigencia, otros dicen no se debió aplazar la vigencia. Las razones que hayan sido, lo cierto es que esa vigencia está suspendida en el tiempo y ya cada día se acerca más la vigencia de ese Código General Disciplinario. Para concluir, podríamos decir entonces que
El Código General Disciplinario, nuevo código, Ley 1952 de 2019, aborda una concepción causalista del tema de la culpabilidad, que la podemos enfocar como principio, la podemos enfocar como principio a la vez como límite de la culpabilidad, de la sanción, factor de graduación de la misma, pero también como fundamento de la sanción en cuanto que no puedo sancionar sin verificar y comprobar la culpabilidad. Y también como categoría dogmática, esquema causalista, porque el dolo que asume el Código Disciplinario al emprender la no fácil tarea de definir el dolo es una definición causalista, porque el dolo es un dolo valorado, un dolo con contenido y no neutro, porque se requiere demostrar que conoce los hechos y que además conoce la ilicitud. Obviamente hay que tener en cuenta a quién se está investigando y que si es un juez de la República en su campo, pues obviamente él domina la materia. Y el tercer elemento, que es el querer la realización, lo cual, digo yo, implica que repensemos si se puede objetivar el dolo, como está ocurriendo y como lo denuncia Hassemer en derecho penal, en problemas actuales del derecho penal. Ellos afirman que se tiende a objetivar el dolo porque soslayamos o morigeramos la exigencia de la carga, de la demostración del ingrediente volitivo en el dolo. Y si esa concepción normativista va a tener operancia en derecho disciplinario. Y finalmente recordar que en derecho disciplinario, por el numerus apertus que rige en sede de tipicidad, la mayoría de faltas se pueden cometer a título de culpa por violación del deber objetivo de cuidado, incluidas, óigase bien, la previsión del artículo 65 que dice donde están las faltas gravísimas, porque el mismo artículo 29 que define la culpa, el mismo artículo 29 señala que las faltas señaladas en el artículo 65 de este código podrán ser sancionadas a título de culpa, siempre y cuando la modalidad del comportamiento así lo permita. Y finalmente, recuerden, doctores, que hay unas causales de inculpabilidad expresamente señaladas en el artículo 31. El artículo 31 incurre, algunos dicen, en una especie de popurrí, como lo hace el Código Penal, que congloba en el artículo 32 del Código Penal causales de ausencia de conducta, como en caso fortuito, causales de atipicidad, como en unos casos el desistimiento, o el error de tipo invencible, causales de atipicidad, de justificación, como la legítima defensa, el ejercicio legítimo de un derecho, el ejercicio de una actividad lícita, el cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente, emitida con las formalidades legales, causales de justificación. Congloba también causales de inculpabilidad, el artículo 32 del Código Penal. Y allí señala como causal de inculpabilidad el miedo insuperable, la insuperable coacción ajena. ¿Ven ustedes? ¿Qué hace nuestro Código Disciplinario Ley 1952? También congloba conceptos dogmáticos bajo el epígrafe de causales de ausencia de responsabilidad. Pero yo hago un llamado, doctores, como profesor, a que tengamos sumo cuidado en que no se cometa el error que se comete en derecho penal por parte de algunos fiscales. Lo digo con sumo respeto. Y es que van a solicitar una preclusión o el archivo de un caso aduciendo causal de ausencia de responsabilidad. Y cuando van a fundamentar por la oralidad que allí opera, cuando van a fundamentar, el funcionario realmente no tiene para dónde coger y empieza como a deslizarse, por no decir que a patinar. Y a deslizarse para allá y para acá porque no sabe si es una causal de inculpabilidad o es una causal de justificación o de pronto es un prevaricato, pero es que no acató, desobedeció, fue un precedente o un criterio jurisprudencial. Eso será tipicidad o eso será error de prohibición. Interesantísimo eso, pero hay que tener claro, doctores. Si nosotros tenemos claro la dogmática de la falta disciplinaria, en el procedimiento nos vamos a mover con mayor fluidez y con mayor flexibilidad y con mayor seguridad. Entonces miren el 31 por el tiempo que se me acabó, solo tenemos acá
como causales la fuerza mayor o caso fortuito. Dice, no habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice. 1, por fuerza mayor o caso fortuito. La mayoría de autores coinciden en que es una causal de ausencia de conducta. ¿Y el principio de materialidad rige en derecho disciplinario? Bueno, la falta tiene que cometerse con una conducta. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Ahí vemos que está sacrificando un bien, un deber funcional, para no hablar de bien jurídico, un deber funcional o constitucional de mayor jerarquía, de menor jerarquía, sacrifica el de menor jerarquía por prohijar el de mayor jerarquía. Y cuando se prohija uno menor por uno mayor, hablamos de justificante, exclusión de antijuridicidad. En este caso de ilicitud sustancial. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, exclusión de responsabilidad bajo sede de ilicitud sustancial o antijuridicidad. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, que es el juez que no va a trabajar porque está incapacitado. No le dan la incapacidad, pero él no puede ir por un aspecto administrativo, por ejemplo, y él no asiste al despacho. Entonces, se evidencia la falta desde el tipo de punto de vista objetivo, pero vamos a indagar y encontramos allí, de pronto, la discusión interesantísima, si eso es causal de atipicidad o eso es causal de justificación. Porque el tipo disciplinario, habría que mirar, si el tipo disciplinario trae el abandono del cargo, la exigencia de que sea injustificado como lo trae, entonces es ingrediente normativo del tipo y usted tendría que resolver eso en sede de tipicidad y no de justificación. Bien. Por insuperable coacción ajena. Ahí vemos en el numeral quinto, doctores, en el numeral quinto del 31, una causal de inculpabilidad, porque la coacción ajena, el sujeto agente, el funcionario, conoce lo que hace, sabe lo que hace, pero está coaccionado. Le secuestraron a sus hijos y le obligan a dictar esa providencia. Entonces, él la dicta y fallaría de la culpabilidad el ingrediente volitivo, que es la libertad, porque yo le puedo exigir conducta diversa si evidencio que conoce los hechos, que conoce la ilicitud, que sabe que hay un deber funcional que él tiene que acatar, pero también tengo que demostrar que actuó libremente, es decir, que tenía opciones comportamentales diversas, y aquí no tiene opción de comportamiento diverso. Está compelido, está constreñido a actuar vulnerando el bien jurídico, el deber funcional al cual él está atado o ligado. Por miedo insuperable. El miedo insuperable, ya ven ustedes, también afecta la culpabilidad por aspecto de la situación extrema en la que él se ve. Y con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Aquí viene una pregunta. ¿Y dónde queda el error de tipo? ¿Y por qué el derecho penal sí le da solución al error de tipo? Señalando expresamente que el error de tipo, cuando la persona desconoce los hechos, pero podía actualizar su comportamiento, es decir, el error de tipo vencible o superable. ¿Por qué el derecho penal dice, si era vencible, será sancionado a título de culpa, cuando esté expresamente prevista esa modalidad? Pues porque en el derecho penal rige el numerus clausus en sede de tipicidad, y por regir el numerus clausus, yo no puedo derivar responsabilidad conglobada o genérica como ocurre en derecho disciplinario. En derecho penal tiene que quedar claro de que el error de tipo vencible generará responsabilidad culposa o imputable a título de culpa siempre y cuando esté prevista la modalidad culposa para ese tipo delictivo, por la taxatividad que rige en materia de culpa, de tipicidad por el numerus clausus. Solo hay tipos penales expresos culposos, a diferencia de lo que ocurre en derecho disciplinario. Que también es cierto que por el numerus apertus, el operador jurídico será el que determinará si la falta es culposa o dolosa de acuerdo a las circunstancias temporoespaciales y modales en que la misma se cometió. Pero también en ocasiones, expresamente la descripción del tipo disciplinario excluye, por ejemplo, la culpa. Cuando dice el abogado que a sabiendas, ¿ven ustedes? Pero alguien dice, bueno, y cuando la falta es el abogado que utiliza un poder falso, eso es súper, hiper, mega doloso. No, es de cuidado, porque el abogado puede utilizar un poder falso engañado por su cliente.
Ah, entonces viene la responsabilidad culposa. ¿Ven ustedes? Algo que íncitamente por su naturaleza se dibuja como doloso puede ser imputable, degradando responsabilidad a título de culpa para ese abogado, porque no controló, no evidenció. Entonces ya vendría el principio de confianza y hasta dónde usted le puede exigir a un abogado de que el poder, confiándole en su cliente, vaya a la notaría y verifique a ver si hizo la autenticación, si es la firma de él o no. Entonces ahí podemos incurrir también en una responsabilidad objetiva. Miren todos los cuidados que tenemos que tener, doctores, porque es derecho sancionatorio. Es derecho sancionatorio. Es ejercicio del jus puniendi. Y ahí, comentando el 31, entonces, convicción errada e invencible, claro, opera el error de tipo en el derecho disciplinario, y el error de tipo en el derecho disciplinario genera, si es invencible, inculpabilidad. Inculpable, porque no tiene el elemento cognitivo de la culpabilidad, el elemento cognitivo del dolo, que es conocer los hechos, ya lo leímos. Y también el ignorar la norma, pero teniendo sumo cuidado de a qué funcionario se está juzgando y en qué circunstancias está actuando el funcionario, para decir hasta dónde podía o no podía conocer la norma. Porque puede tratarse de una decisión que acaba de salir, donde la Corte Constitucional declaró inexequible el ordenamiento o salió el comunicado de prensa. Hay que examinar entonces cuánto hace que salió, cuántas horas salió el comunicado, cómo son las comunicaciones en el lugar. Todo eso implicaría una responsabilidad, el respeto al principio de responsabilidad subjetiva. Bien, doctores, y en situación de inimputabilidad, que se habla de que aquí la inimputabilidad genera ausencia de responsabilidad, a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, donde la imputabilidad, aquí también, es presupuesto de la culpabilidad, porque el inimputable no puede ser culpable. Pero entonces, ¿por qué aquí lo solucionan de un tajo diciendo causal de ausencia de responsabilidad? Porque no se le pueden aplicar en el derecho disciplinario consecuencias al inimputable, toda vez que la finalidad del derecho disciplinario no es esa. La finalidad del derecho disciplinario, ¿cuál es? La finalidad de la sanción en el derecho disciplinario es correctiva y preventiva. No tiene fines de rehabilitación, de curación, ni de tutela, como la tiene el derecho penal. Por eso en el derecho penal algunos dicen se incurre en una responsabilidad objetiva cuando sancionamos, entre comillas, o tratamos o imponemos una medida de seguridad a un inimputable. Pero bueno, doctores, hemos podido también comentar el artículo 31. Ese sería el resumen. Sí hay una autonomía, me parece a mí, del derecho disciplinario. Poco a poco se va logrando y en la medida en que nosotros sepamos escindir. Yo creo que no sobra el conocimiento del derecho penal para ver cuán diferente es el derecho disciplinario. Y ante todo, doctores, respetar el principio de dignidad humana, del cual emana el principio pro homine o presunción de inocencia. Necesidad de la prueba. Indubio prodisciplinado. Muchas gracias, doctora Marilucero, por su gentileza de invitarme a participar. Es un privilegio para mí compartir con nuestros colegas, todos funcionarios de la jurisdicción disciplinaria. Muchas gracias. A usted, apreciado doctor Camilo Montoya, muchas gracias, y queríamos quitarle un momentico para 3 preguntitas de las que nos han hecho los participantes en el chat. La primera de las más recurrentes es, en el tema de culpabilidad, ¿cuáles son los cambios más trascendentales frente al nuevo Código General Disciplinario? Sí, interesante la pregunta. Precisamente, doctora Marilucero, porque el tema de culpabilidad, el Código Disciplinario, el Código Nuevo, asume la tarea de definir el dolo, de definir la culpa, y eso obliga a ubicarlo dogmáticamente. Muchos afirman de que los códigos no son ni causalistas, ni finalistas, ni que es el operador, el intérprete, pero de todas maneras señala unas pautas. Y aquí, eso nunca se había hecho en un código disciplinario. Ahora lo asume y define precisamente el dolo, y en eso hay una diferencia. Clasifica la culpa, la subdivide en culpa con previsión, culpa sin previsión. Entonces, en sede de culpabilidad hay unas diferencias dogmáticas fundamentales como son esas. Pero sigue operando ante todo, como siempre, el principio de responsabilidad subjetiva o principio de culpabilidad. La segunda pregunta, doctor, ¿cómo opera el error sobre los hechos o error de tipo y el error de prohibición en materia disciplinaria? Bien, eso me permite abordar un poquito más en detalle el tema que por el tiempo no lo abordamos como merecía.
Pues el error de tipo, como no hay responsabilidad objetiva, cualquiera dirá, pero mire doctor, es que el 31, ¿qué menciona? El 31, unos dicen, no, solo define el error de prohibición. ¿Y dónde me deja el error de tipo? Otros dicen, no, está conglobado allí en el 31. Lo cierto es que esté o no esté conglobado, rige en materia disciplinaria, como en todo derecho sancionatorio, el principio de responsabilidad subjetiva. Y si está el principio de responsabilidad subjetiva, proscribimos el principio del versare in re illicita. Y por esa proscripción del principio de responsabilidad objetiva, entonces si la persona desconoce los hechos, pues ya habría que mirar si ese desconocimiento de los hechos, el autor estaba en capacidad de actualizar el conocimiento, es decir, si el error era vencible o superable, si el servidor público lo podía haber actualizado, le faltó diligencia. Es cierto que no lo conoce, pero pudo haber evidenciado el hecho, pudo haber sido diligente, pudo haber averiguado, pudo haber controlado, y entonces el error sería vencible, y ahí no tengo problema como en el derecho penal, sino que el derecho disciplinario automáticamente degrada a culpa y vendría a mirarse una culpa o con previsión o sin previsión. Aquí la más de las veces será una culpa inconsciente o culpa sin previsión o culpa ciega. Ese en el error de tipo. Y en el de prohibición, donde el autor sabe lo que hace, pero lo que no sabe que lo que hace está transgrediendo el deber jurídico, pues hay que mirar si es que desconoce la norma que consagra ese deber funcional o desconoce que el hecho atenta contra el deber funcional. Entonces, ahí encontraríamos el error de tipo o el error de prohibición. Pero si él ignora la norma, estamos en un error de prohibición. ¿Hasta dónde es justificable en tratándose de un servidor en esas circunstancias específicas que usted va a establecer como investigador? Y lo otro es que el servidor puede creer estar amparado por una causal. Por decir algo, él puede estar creyendo que está actuando en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Entonces él dice, no, es que en este caso yo lo voy a conceder por una situación de pandemia y esta persona se encuentra precisamente en una cárcel y yo tengo que conceder, y puede errar en la precisión que haga en el cumplimiento y cree que está actuando en estricto cumplimiento de un deber funcional y resulta que la norma no, porque hay una expresa previsión al respecto. Entonces, ese error de prohibición, cuando es invencible, nos va a generar inculpabilidad, conducta inculpable, porque en derecho disciplinario todos los errores invencibles generan conducta inculpable, a diferencia de lo que ocurre en derecho penal. Entonces, como genera conducta inculpable, la pregunta es, ¿qué pasa si el error es vencible? Si el error es vencible, pues nuevamente miramos la posibilidad que tuvo el servidor de actualizar ese conocimiento y hasta dónde se lo puedo reprochar, hasta dónde le puedo exigir conducta diversa, y entonces degradaré la responsabilidad a título de culpa. Sí, doctora María Lucía. La última, doctor Montoya. ¿Cuál es la diferencia en la concepción del dolo en la Ley 734 y la concepción del dolo en el nuevo Código General Disciplinario? Bien, yo diría que la diferencia es que en el derecho, en la 734, el código no es el papá del dolo, porque lo adopta, ya que la doctora utiliza la palabra concepción, entonces lo adopta, pero, ¿verdad? Entonces la concepción del dolo en la 734 es como la de un hijo adoptivo, porque dice, la tomaremos por remisión del derecho penal. En cambio aquí dice, no, aquí lo engendró al hijito y lo bautiza. ¿Ven? Porque dice, el dolo será conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud, de la transgresión de potencial de un deber funcional y querer, elemento volitivo. Entonces asume una postura y concibe ese dolo con una autonomía y con una dogmática propia. Muchas gracias, doctor Camilo Montoya, por su clara y precisa exposición sobre estos importantes asuntos dogmáticos del nuevo Código General Disciplinario. También agradecer a todas las personas que se han conectado a esta capacitación y por supuesto al equipo de la Escuela Judicial que apoya la realización de esta actividad. Enseguida en sus pantallas aparecerán los códigos QR para la evaluación de la actividad académica y también para el registro de la asistencia. Los invito a participar en la siguiente capacitación el próximo martes 19 de mayo
a las 3 de la tarde, que tratará la temática sobre dinámicas procesales de las actuaciones disciplinarias a través de esta misma plataforma colaborativa. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos, hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, querida directora, muy amable, y a su equipo colaborador. Todo un éxito, muy amables. Gracias. A usted muchas gracias, querido doctor, muy amable.